Muy bien, buenas tardes a todos. Daros la bienvenida a otra charla más del confinamiento. Esta ponencia va sobre documentos médicos legales en podología, garantías de respaldo jurídico. Va a ser realizada por don Dioniso Martos, diplomado en enfermería por la Universidad de Jaén, podólogo, experto universitario en cirugía podiátrica y profesor de podología legal y forense de la UCAM. Agradecer el esfuerzo y el interés de Dionisio en estos momentos. Y nada, en el momento que usted quiera, podemos comenzar. Pues por mí no hay inconveniente, podemos comenzar ya, ¿vale? Muchas gracias. A ustedes. Voy a compartir pantalla. Ok. Ahora, ¿se ve bien? ¿Se ve bien? Perfecto, se ve muy bien. Y se oye bien también, ¿verdad? Sí. Pues vamos a comenzar. Bueno, pues muchísimas gracias. Nuevamente tengo que darle al Colegio de Murcia y a su presidente, Paco Barranco, por haber tenido el detalle otra vez de invitarme a dar esta charla, que por otra parte estaba deseando de darla en un medio público, porque en mi vertiente profesional como perito judicial, cada vez que me tengo que enfrentar a un dictamen, a realizar un dictamen por alguna demanda a algún compañero, la verdad es que lo paso mal. Lo paso muy mal porque uno de los fallos grandes que tenemos a nivel corporativo y profesional es a la hora de cumplimentar los documentos médicos legales mínimos e imprescindibles que tenemos que tener en nuestra consulta. Porque esa va a ser la base para que se pueda elaborar un dictamen y para que podamos informar al juez sobre la actuación profesional de este compañero. Entonces, como digo, hay un vacío importante en una asignatura que prácticamente se pasa muy de puntillas por la facultad, y también es una disciplina que está en continua evolución, porque continuamente en este país, igual que en todo, se está legislando y hay cuestiones que van cambiando y modificándose, y nosotros pues la verdad es que tenemos poco interés muchas veces profesional por estar al día en estas cuestiones, no así como en aspectos clínicos, que sí que nos estamos formando con bastante frecuencia, pero en estas cuestiones dudo mucho que nadie tenga especial interés en formarse. Por eso os tengo que dar las gracias a los asistentes, porque estáis demostrando al menos que, de una parte, o bien porque sois amigos míos, o bien porque de verdad os interesa el tema este. Bueno, pues en esta primera diapositiva os voy a presentar el organigrama de lo que va a versar la charla de esta tarde. Vamos a empezar, como no puede ser de otra manera, por la introducción, y terminaremos hablando de la clasificación y diferentes informes. Es decir, esta prácticamente es la charla. Ya sabéis por dónde empezamos y por dónde terminamos. Como decía Quintiliano, nunca se hace pesado aquello cuyo fin es anunciado. Entonces, pues yo anuncio el fin, que terminaremos hablando de los documentos propiamente dichos. Como introducción tengo que decir una cosa, que ya al presentar la charla la he dejado un poco entrever, y es que cualquier relación entre el podólogo y el paciente se debe de considerar como una actividad centrada en una cuestión clínica. Y eso a su vez se divide en dos cuestiones importantes. Por un lado tenemos el acto asistencial, que es la prestación de servicios del podólogo al paciente, y por otro lado es el acto administrativo. Y tan importante puede llegar a ser el acto asistencial como el acto administrativo. Lo que yo acabo de decir es que todo el mundo se está formando muchísimo en temas asistenciales, que si voy a una charla de podología para los runners estos son los que van corriendo. Pero yo la diferencia que encuentro entre un corredor y un runner es que el runner es un corredor pero fosforita, ¿no? Porque se suele poner una camiseta en ese plan muy llamativo. Entonces, bueno, pues broma aparte, todo el mundo va a formarse en el estudio de la pisada de la carrera, la cirugía de la uña de no sé quién,
que si le pongo un tornillo de tal manera, tal cosa, que todo eso está muy bien, y eso hay que hacer, por supuesto, pero no podemos dejar al lado formarnos en la cumplimentación de actos administrativos, es decir, para poder dejar constancia de lo que hemos hecho. Tener en cuenta una cosa, lo que no está escrito no existe. Y lo escrito, escrito está. Esto ya desde hace mucho tiempo lo venimos oyendo, porque ya venía escrito hasta en la Biblia. Lo escrito, escrito está. Y eso significa que deja constancia y que es un testimonio de que hemos realizado un acto asistencial. Bueno, pues esto, ya una vez hecha esa distinción entre las dos actividades fundamentales, una en la clínica y otra en la burocrática, voy a comentaros un poco a partir de dónde se viene el marco legal en estos documentos de actualidad y candencia ahora mismo. Tenemos que pensar que todo esto es mucho anterior, los documentos, las certificaciones, las historias clínicas son mucho anteriores a la aparición de la Constitución española, pero que ya la forma en que se debe de cumplimentar y cómo debemos de hacerlo en el periodo moderno, o digamos contemporáneo a nuestra vida, ya bien empieza a reflejarse en la Constitución española y más concretamente en su artículo 43. Que ya en el desarrollo de la misma hay una ley orgánica, que es la Ley de Sanidad de 1986, y en su artículo 10 pues viene a hablar también de la historia clínica y de la importancia. Y ya fundamentalmente, a partir del año 2002, con la Ley 41 de 14 de noviembre, que es la que regula la autonomía del paciente y los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, ahí es donde vienen, sobre todo y fundamentalmente, dos documentos muy bien expresados y muy bien descritos, como son la historia clínica y el consentimiento informado. Y ahora, a continuación, vamos a hablar concretamente de ellos. Mencionaremos, aunque sea de pasada, otro tipo de documentos, como son los partes, como son los certificados, pero fundamentalmente lo que más empeño pongo yo y sobre lo que más debemos de profundizar en este tema es en la historia clínica y en el consentimiento informado. De tal manera que un documento médico pues viene a reflejarnos, por un lado, una justificación de una asistencia desde un punto de vista médico-clínico y por otro lado el punto de vista médico-legal en cuanto a la acreditación de unos hechos y a unas circunstancias médicas que hace que por ahí se desenvuelvan. En cuanto al marco conceptual, nos centraremos un poco en explicar qué son los documentos médico-legales, qué es un documento médico y qué es un documento legal. Regla general, los documentos médico-legales, pues, por un lado, recogen, como estamos diciendo, el resultado de un acto médico. Por otro lado, se deben de elaborar en el ejercicio médico diario, en atención primaria, en hospitalaria y en las consultas privadas como es la nuestra. Es decir, tanto en la medicina pública como en la medicina privada. Con la misma importancia en la medicina pública que la medicina privada. Otra cosa es que la custodia es diferente. Las responsabilidades civiles, las responsabilidades profesionales, en un sitio pues tienen un responsable civil subsidiario y en otro sitio el responsable civil subsidiario tiene que ser una compañía de seguros. En el ámbito de la sanidad pública, la responsabilidad civil subsidiaria es del sistema. Por ejemplo, aquí en Andalucía, el responsable civil subsidiario de los actos que haga yo, por ejemplo, como enfermero, no es mi seguro de responsabilidad civil, es el Servicio Andaluz de Salud. Sin embargo, mi responsabilidad sanitaria viene cubierta en mi ámbito como podólogo por mi seguro de responsabilidad civil que tengo gracias a mi colegiación. ¿De acuerdo? La normativa legal de esta documentación viene recogida tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal, como en el ámbito administrativo. Es decir, si un consentimiento informado falta en un previo a un proceso quirúrgico, estaríamos incurriendo en un delito, es decir, estaríamos dentro de la jurisdicción o dentro del ámbito penal.
¿De acuerdo? O sea, y eso no lo cubre ningún seguro ni ningún responsable civil subsidiario. Eso es un delito, ¿vale? Por contra, si nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, no cumplir con un protocolo y actuar de una manera temeraria, sin saber lo que estamos haciendo, también incurriremos en un delito, porque sería una irresponsabilidad o una responsabilidad desde el punto de vista penal, y al mismo tiempo hemos generado un daño material, y ahí sí que es verdad que entraríamos en la jurisdicción civil y estaría soportada por el seguro de responsabilidad civil que nosotros tuviéramos. Tanto en cualquier autonomía como a nivel nacional está recogida porque todo emana de una ley orgánica de un alto rango como es la Ley de Sanidad y como a continuación fue la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley 41 del 2002. Es decir, independientemente de la autonomía donde nosotros estemos desarrollando nuestro ejercicio profesional, debemos de cumplir con estas condicionantes o con estas condiciones documentales. ¿Cuáles serían las características que debe de cumplir un documento legal? En principio tiene que estar escrito, como decía, pero da igual que sea escrito a mano, se puede tener en archivos a mano, todavía hay compañeros que no quieren tenerlo en ordenador y me parece muy bien y muy respetable, o se puede tener de una manera informatizada. Tiene que ser atribuido a una persona. El documento no es genérico, no es una historia clínica que yo abro para todos mis pacientes. Cada paciente tiene su historia clínica individualizada. Está destinado a que en un momento determinado se nos pueda requisar por parte de un organismo jurídico y nosotros tenemos que automáticamente colaborar con ese organismo jurídico. Y no puede ser de otra manera, sino que entregando la documentación que nos está exigiendo, que nos está pidiendo. Tiene que ajustarse a procedimientos administrativos, registrales y ejecutivos. Y debe cumplir los requisitos de forma y fondo. ¿De acuerdo? Ahora después entraremos un poco más. Esto queda más ambiguo dicho así, pero lo entenderéis perfectamente conforme vaya desarrollándose la charla. La fórmula clásica de cualquier documento, por un lado, tiene que cumplir con unas características que debe ser de fácil comprensión, y para ello debe ser sencillo en la escritura, no tenemos que buscar términos muy rimbombantes, porque tener en cuenta que algunas veces puede que lo lea un juez o que lo lea un abogado, y el juez y el abogado no entienden de podología ni entienden de medicina. Vamos a hacerle sencilla la explicación que nosotros demos en caso de hacer algún dictamen. Por otro lado, tiene que ser veraz, es decir, tenemos que plasmar objetivamente la verdad. No podemos falsear ningún documento. Por otro lado, tiene que ser conciso. No nos enrollemos mucho, porque si lo bueno es breve, dos veces bueno, y aquí se cumple mucho. Es más, yo sé que en determinadas ocasiones, porque así me lo han llegado a decir, los jueces muchas veces leen las conclusiones, no se paran a leer todo el documento si se trata de un dictamen judicial, ¿vale? Y debe ser objetivo. Eso de ser objetivo significa que cualquiera lo pueda entender, cualquiera que lo coja. No se deben de plasmar nuestras impresiones, se debe de plasmar la objetividad como así viene. ¿De acuerdo? No podemos decir, por ejemplo, en la historia clínica, yo pienso que puede tener una infección porque veo que esos términos no se ajustan realmente a la objetividad y a la realidad y a lo que va buscando que se quede plasmado en este caso en la historia clínica. Por otro lado, como todo documento, consta de 3 partes. Yo no sé si vosotros, los otros días la hablaba con unos compañeros, si habéis estudiado algo de literatura. Imagino que en los institutos pues estudiaría la literatura igual que, no igual que yo, porque yo soy ya de un tiempo pretérito en cuanto a mi formación, pero siempre, y mínimo cuando se habla del género literario de novela, se explica que la novela se constituye una novela o un cuento en 3 partes. Por un lado sería un preámbulo o encabezamiento, luego sería el cuerpo o el nudo, donde se desarrolla toda la acción, y luego la resolución o cómo finaliza la obra. Bueno, pues en este caso pasa exactamente igual en cualquier documento que nosotros vayamos a realizar. Tiene que tener un preámbulo y un encabezamiento, que en el caso de los documentos clínicos generalmente suele ser datos de filiación, tanto del profesional como de la persona a la que se está atendiendo, el cuerpo de documento, que serían datos relativos al hecho,
circunstancias del hecho y características del hecho, y luego la resolución, que serían unas conclusiones, o por ejemplo, la resolución en un consentimiento informado sería la fórmula de aceptación, que ahora después veremos. Pero siempre tienen que tener estas tres partes. Yo estoy viendo que en los consentimientos informados que yo he estado revisando, que clásicamente se han estado utilizando por parte de compañeros, prácticamente solo tratan del preámbulo y la resolución. Y lo que es el cuerpo del documento, el nudo, donde deben de explicar qué técnicas se va a utilizar y qué riesgos son los que se asumen al realizar esa técnica, prácticamente pasan muy de pasada, valga la redundancia. Y eso, la verdad es que lo deja bastante cojo al documento en cuestión del que estamos hablando, en este caso el consentimiento informado. ¿Cuántos y qué clase de documentos médico-legales tenemos? Ahora después iremos viendo algunos de ellos más pormenorizadamente. Como digo, sobre todo centrándonos más en la historia clínica, en la estructura y centrándonos en el consentimiento informado. Pero mirad, tenemos los partes, tenemos las actas. Las actas, por ejemplo, una acta de función. Hay determinados documentos de estos que nosotros en la consulta de podología evidentemente no los vamos a hacer, porque son exclusivos de licenciado en medicina y cirugía, o del forense. Nosotros no, pero por ejemplo, los partes sí podemos hacer partes. Acta, un acta de nacimiento no la vamos a hacer nosotros. La puede hacer una matrona, la puede hacer un médico, pero nosotros normalmente no, porque no estamos asistiendo a ningún parto. Los certificados sí, nosotros hacemos un certificado que es plasmar de una manera objetiva un estado de un paciente. Podemos hacer bueno, pues hay muchos, como ahora después veremos. La historia clínica, evidentemente, también. La receta médica, desde que podemos prescribir, es otro documento médico-legal. La receta no es cualquier cosa. Los documentos de instrucciones previas, que serían los informes de instrucciones que hacemos, el consentimiento informado, los dictámenes y consultas en informes clínicos, oficios, declaraciones y tasaciones. Las tasaciones son, por ejemplo, cuando tenemos que hacer una valoración del daño corporal después de que alguien haya sufrido un daño, pues podemos y utilizaremos siempre esta fórmula de una tasación. Y en los dictámenes, pues también son aquellas pericias, muchas veces, que nos pide un juzgado para que nosotros auxiliamos a la justicia de alguna manera, que eso también tiene otro capítulo aparte bastante extenso y que hoy pues no corresponde entrar en él. Por ejemplo, vamos a comenzar hablando de los partes y los certificados. ¿Qué es un parte? Pues mira, el parte, la Real Academia de la Lengua Española lo define como el comunicado oficial del estado de salud de alguien. Eso es un parte. Entonces a ti te puede venir un paciente a consulta y tú, cuando tú le estás haciendo, por ejemplo, un justificante a un niño para que no haga educación física porque lo estás tratando y le has quemado un papiloma, tú estás realizando un parte de salud. ¿Para qué? Pues para que esa persona no desarrolle una actividad, como consecuencia no desarrolle esa actividad porque está al amparo de que bueno, tiene un menoscabo físico y tú tienes que hacer el parte y en algunas ocasiones incluso hasta un certificado para definirlo. Tiene los partes judiciales, que son los partes de lesiones y de violencia de género. Nosotros en consulta podemos atender perfectamente a una persona que venga, pues qué digo yo, con una herida por arma blanca o con un disparo. Automáticamente tenemos que hacer un parte de lesiones. Tenemos que hacer un parte de lesiones que haremos 3 copias, con una nos quedaremos nosotros, otra enviaremos al juzgado y otra le daremos al interesado si nos la pide. Pero tenemos siempre la obligación de dar parte al juzgado cuando vemos algo que pueda ser relacionado, pues, a eso, a un acto violento o a una agresión, ¿vale? Los partes sanitarios también tenemos que hacerlo, sobre todo hay uno que tenemos que empezar a acostumbrarnos a hacer, porque desde que estamos prescribiendo puede que venga algún paciente con alguna RAM, que sea una reacción adversa medicamentosa, y esa reacción adversa medicamentosa hay que ponerla en conocimiento de la agencia del medicamento. Y en la página web de la agencia del medicamento hay un enlace donde tú puedes clicar y va allí y dices, pues tal paciente ha tomado tal medicamento, en fin, aquello te viene perfectamente explicado. Y yo invito a que ahora en estos días, pues, bueno, deis por ahí una vueltecilla y entréis y podéis comprobar eso, como existe esa posibilidad, ¿vale? Partes sanitarios de consulta y hospitalización. Por ejemplo, tú cuando vas a pedir un parte tú haces un informe de interconsulta cuando tú necesitas que un cirujano vascular vea un paciente diabético y tú le estás dando un informe y un parte de cómo se encuentra ese
ese paciente y lo que tú consideras que le debe de hacer la asistencia que le debe prestar el médico en cuestión al que tú lo has enviado, ¿vale? Partes laborales, bueno, pues nosotros no hacemos parte de baja, ni hacemos parte de confirmación, ni nada de eso, eso más bien se queda en el médico. Y luego las partes de información pública, pues la verdad es que tampoco, porque esto es para cuando hay alguien de relevancia y hay que hacer un parte, pues que digo yo, pues de algún político, de alguien que tenga alguna lesión y por circunstancias pues propias del momento haya que realizar un parte y nosotros ahí poco vamos a entrar. Pero fundamentalmente los partes judiciales sí que quería yo que los tuvieran muy claros, el parte de lesiones y sobre todo el parte también de sospecha de reacciones adversas medicamentosas. Luego también hay otro que es el de declaración de enfermedades de declaración obligatoria. Pero bueno, ese se nos puede ir un poco también a nosotros de las manos. Eso más bien sería hacer un parte para derivarlo al médico y que fuera el médico el que investigara y confirmara si efectivamente aparece una enfermedad de declaración obligatoria. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que ha quedado más o menos claro, sobre todo, repito, partes judiciales y partes sanitarios, que son los que más vamos a hacer nosotros. Luego los certificados, también estaría dentro de, sería, digamos, un escalafón más. Certificado se debe hacer en papel timbrado. Los colegios nos deben de suministrar ese tipo de papel para que nosotros realicemos el certificado. Es decir, ya se hace con un papel oficial. Son los certificados que se hacen, pues son certificado ordinario, que es como un parte, pero, por ejemplo, voy a decir, vamos a suponer que hay un chico, antiguamente los podólogos hacían certificados, por ejemplo, pues para que un chico no fuera al servicio militar. Pues tiene el pie cabo, tiene el pie tal, pues eso se hacía mediante un certificado. Nosotros ahora también podemos seguir ese proceso o ese procedimiento del certificado oficial cuando queremos dar ese carácter de oficialidad a un parte de los que nosotros realicemos. Y luego están los certificados de aptitud, pues sería para la tenencia de armas o para el permiso de conducir. Y nosotros ahí obviamente pues poco vamos a decir. Los nombro aquí porque es fundamental que conozcáis de la existencia de los mismos. Luego estarían los informes. Fijaros los informes si vienen recogidos en un artículo importante de la Ley 41/2002. También hay otra ley en el 2009, en el 99, hay otra ley, me parece que en el 99, ahora después la vamos a ver, que es exclusiva de la región de Murcia. Como he tenido que preparar una charla para el Colegio de Murcia, pues lo que tiene uno que hacer es ver a ver qué, porque claro, puede que existan leyes o puede que existan decretos en determinadas autonomías que modifiquen una ley sin ir en contra de la filosofía de la ley de mayor rango. En este caso, en la región murciana, pues aparece una ley que ahora después la veremos. Bueno, en definitiva, ¿qué es un informe? Bueno, pues un informe viene descrito de la siguiente manera, y lo voy a leer textualmente. Si al finalizar el proceso asistencial, fijaros lo que yo digo, esto viene descrito en la Ley 41/2002 y dice que al finalizar el proceso asistencial en un centro sanitario, todo paciente o persona a él vinculada tendrá derecho a recibir de su médico responsable, o en este caso podólogo, un informe de alta que especifique al menos los datos, fijaros, es un informe de alta que especifique al menos los datos del paciente, un resumen de su historial clínico, la actividad asistencial prestada, el diagnóstico, las recomendaciones terapéuticas o cualquier otra información, si esta es relevante, de la intervención en la actividad asistencial de cualquier otro profesional sanitario. Fijaros, nosotros tendríamos la obligación de, si por ejemplo atendemos no solo en cirugía, sino en cualquier tipo de atención sanitaria que hagamos, deberíamos de darle al paciente un informe de esa atención sanitaria que se le ha realizado. ¿De acuerdo? No es un parte, el parte simplemente tú en el parte dirías, el paciente tiene una uña encarnada para lo cual tal. No, aquí es mucho más completo el informe. El informe hay que darlo, y ahora después lo veremos, en el tema de la cirugía podológica hay 3 momentos importantes en los que hay que dar un informe. Uno es antes de realizar la técnica quirúrgica, otro es una vez que has terminado la técnica quirúrgica de manera inmediata y otro es al alta de todo el proceso. Y a mí me gustaría conocer si hay alguien que haga esas 3 cosas. Vamos a ser muy poquitos los que lo hagamos, pero así es como hay que hacerlo. ¿De acuerdo?
Y ahora ya vamos a entrar en la historia clínica propiamente dicha. Fijaros, esta, la ley 3 del 2009, esa es la ley murciana, que dice que la historia clínica es el conjunto de documentos sanitarios en los que se recoge toda la información del paciente que se va generando en los diferentes procesos asistenciales del usuario. Y el artículo 2 de la ley 41 del 2002 dice que es el conjunto de documentos. Fijaros, la historia clínica no es un documento. La historia clínica sería, para entenderlo de una manera ilustrativa, sería una carpeta donde ahí se meten todos los documentos, valoraciones e informaciones de cualquier índole y situación en la evolución clínica del paciente a lo largo del proceso asistencial. Por ejemplo, radiografías, consentimiento informado, análisis clínico. Si no te quedas con el análisis clínico, por lo menos la copia. Si no te quedas con la radiografía física, perdón, por lo menos o una fotografía de la radiografía o el informe de lo que aparece en la radiografía. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Y copia de todos los informes que se le da al paciente. Tenemos que ir acostumbrándonos a, de una forma siempre ya mecánica, documentos que le vayamos a dar al paciente, quedarnos nosotros con una copia. Y documento que te firme el paciente, aunque tú tengas que guardar el original, darle siempre una copia al paciente. Por ejemplo, el caso del consentimiento informado. Siempre hay que dar una copia al paciente. Y el informe que tú le des al paciente, siempre quédate tú en tu consulta y en tu historia clínica con una copia de este informe. ¿Qué marco legal interviene en la historia clínica? Es decir, ¿qué leyes son las que articulan cómo debe ser la historia clínica? Pues fijaros, como decíamos antes, la Constitución Española, la Ley General de Sanidad de 25 de abril del 86, la Ley 3/2009 de 11 de mayo de los derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario en la región de Murcia, que esa era la ley que tenéis como exclusiva, del sistema sanitario, ¿vale? La Ley 41/2002, del 14 de noviembre, que es la básica reguladora de autonomía del paciente, que ya la hemos mencionado antes, la Ley Orgánica del 99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, pero esa ley ya está obsoleta, porque ahora ya la ley que estamos utilizando es una modificación que hubo el 25 de mayo del 2018. ¿De acuerdo? 25 de mayo del 2018 entró en vigor la Ley de Protección de Datos nueva y es en base a esa ley la que ahora no han tenido tanta historia y hemos tenido que modificar ficheras, hemos tenido que volver a pedirle autorización a todos los pacientes porque esa ley que teníamos hasta este momento, la ley que teníamos hasta el 25 de mayo del 2018, era una ley que no se ajustaba al marco europeo. Y desde Bruselas nos llamaron la atención y dijeron, señores, tienen que adaptarse a la Ley de Protección de Datos de Estrasburgo. Y entonces, pues, han tenido que coger y hacer estas modificaciones y por eso es por lo que ahora nosotros tenemos que volver otra vez a entrar en pedir a los pacientes que nos den por escrito y que nos firmen la autorización de cesión de esos datos. Quiero comentaros una cosa, el tema de la Ley de Protección de Datos, y si vosotros vais a utilizar alguna fotografía o algún dato del paciente en redes sociales para compartirlo, debéis de reflejarlo en el documento que os va a firmar el paciente de consentimiento informado sobre el tema de la Ley de Protección de Datos. ¿Vale? Porque la fotografía, digamos que la fotografía es vuestra, pero el pie que sale en la fotografía es del paciente. Y el paciente te tiene que autorizar a que tú publiques en redes sociales. Entonces, mucho cuidado porque se están haciendo muchas publicaciones en redes sociales y aparecen pies. Y dice, bueno, pero aparece el pie y no se distingue. Pero a lo mejor hay veces que ese pie tiene pues una cicatriz, una deformidad, un tatuaje. ¿Cuánta gente no viene ahora, chicas y chicos jóvenes, con tatuajes en los pies? Eso lo hace como una marca de identificación del paciente. Fijaros vosotros, esa marca de identificación del paciente hace que ese pie sea reconocible fácilmente. Y si tú estás utilizando en redes sociales el pie de un paciente que es fácilmente reconocible, ese paciente te puede demandar. ¿Vale? Bueno, sigamos. El concepto legal de historia clínica, que ya lo hemos visto, vamos a repasar un poquillo, pero bueno, como digo, puede estar en papel o puede ser informático.
Es muy importante que sea un documento único. Es decir, un paciente viene a tu consulta y tú le abres una historia clínica porque le ha hecho un tratamiento de biomecánico, y cuando vuelve el paciente a los 2 años, quizá a operarse una uña, tú no le abres otra historia clínica. Tú coges tu historia clínica de tu paciente y lo que haces es que abres un adjunto, digamos que sería una parte quirúrgica de la historia clínica del paciente. Pero la historia clínica del paciente tiene que tener todo lo que incumbe al paciente y a ti como profesional que le está prestando un servicio sanitario a este paciente. ¿Vale? Por eso es por lo que decimos que la historia clínica debe procurar la máxima integración de la información que nosotros disponemos del paciente. ¿Qué personas tienen acceso a la historia clínica? Que este es un dato que es muy... que siempre nos dicen, bueno, al paciente hay que darle la historia, no hay que darle la historia. Mirad, dice que acceso a la historia clínica, o sea, acceso a la historia clínica es poder ver la historia clínica, pero no custodiar la historia clínica. La responsabilidad de la custodia de la historia clínica es del centro donde se está desarrollando la atención. Y ese centro tiene que tener un director y ese director es el responsable. Hay consultas que solamente trabaja un podólogo y el podólogo es el que abre la historia clínica, el que pone los informes y el que tiene que custodiar. Pero imaginaros centros donde están trabajando varios podólogos, cada uno puede escribir algo en la historia clínica, pero esa historia clínica donde se tiene que quedar es en el centro. ¿Y quién tiene acceso a la historia clínica? El paciente puede consultar la historia clínica, pero no se lleva la historia clínica. La historia clínica solamente puede salir de la consulta y generalmente lo que sale es una copia si te la pide el juez. Ojo, no si te la pide el abogado de la otra parte o el paciente te dice, dame mi historia clínica, no. Tú le das una copia, pero tú eres el responsable y además eres el propietario intelectual de la historia clínica, que ese es otro aspecto también a tener en cuenta, que ahora está generando cierta cuestión ahí de, bueno, hay un diálogo importante ahí abierto de que si el dueño de, el responsable o el dueño el responsable de la custodia de la historia clínica es quien ha escrito en la historia clínica o es el que la tiene que, o es el centro sanitario, pero bueno, a eso nosotros nos incumbe poco, ¿vale? Como digo, tiene acceso a la historia clínica un número clausu, es decir, hay personas que pueden estar trabajando en la consulta y no tienen por qué estar viendo la historia clínica. Por ejemplo, hay auxiliares que no tienen por qué manejar datos de la historia clínica, o incluso, te voy a decir, una limpiadora. Por eso siempre la historia clínica tiene que estar guardada y tiene que estar, si está en un ordenador, con una clave que la tengan solamente un número determinado de personas. Y si es en un archivo, pues cerrado, bajo llave, y el que tiene que tener la responsabilidad de la custodia es el dueño de la clínica, ¿vale? Imaginaros vosotros que un sábado viene una limpiadora a vuestra clínica y le da por meterse en el ordenador, porque no estáis vosotros. Y si tiene una clave el ordenador no puede entrar. Si no tiene clave el ordenador puede entrar, pero tanta responsabilidad tiene esa persona por haber entrado allí como nosotros podemos tener por no tener a buen recaudo y custodia las historias clínicas. O sea, este es un tema que espero que os esté... Muchas cuestiones de estas imagino que las sabríais, pero no es malo el que las vayamos recordando. ¿De acuerdo? Bueno, es muy importante, para terminar ya de hablar del concepto legal de la historia clínica, una obligación de guardar el derecho, o sea, de guardar el secreto profesional. Es, aparte ya de la cuestión de lo que estaba comentando, de la ley de protección de datos, aparte de eso, o sea, es uno de los digamos, delitos, de las faltas más grandes contra el código deontológico de cualquier profesional, hacer hacer una revelación de secreto profesional a alguien. No podemos decir absolutamente nada del paciente, ni hacer ningún comentario, ni delante de otro paciente, ni delante, por supuesto, en la calle de nadie. La intimidad del paciente es un derecho sacrosanto. Y si la intimidad del paciente se ve vulnerada, podemos tener un problema bastante serio. ¿Cómo se debe estructurar la historia clínica? Mirad, como yo os decía antes, os vais a acordar lo que os comentaba del tema de la novela y los cuentos y esto, ¿no? Un preámbulo. Siempre el preámbulo ese, ¿qué es lo que tiene que tener en este caso? Datos de filiación e identificación del paciente
y del centro profesional donde se atiende. Tenemos que identificar al profesional, al paciente y el centro donde se atiende. Y en los datos que tenemos que poner del paciente sería la edad, el sexo, la dirección, el teléfono, en fin, todos estos datos que prácticamente todos conocemos. Del profesional que abre la historia clínica se debe poner condición sine qua non para que esa historia esté en condiciones que aparezca el número de colegiado de la persona que está abriendo la historia clínica, que tiene que ser un podólogo, no puede ser un auxiliar, tiene que ser el podólogo el que directamente la abra, porque es el responsable de la historia clínica. Número de colegiado, el lugar y el nombre, por supuesto. No hace falta que aparezcan muchos más datos. El nombre de la clínica y el NICA de la clínica. Eso sí que es interesante que aparezca en ese preámbulo. Eso sería un poco la identificación con el número de historia clínica, por supuesto. Y a partir de ahí ya los datos que vamos a poner ya serían pues, datos clínicos. Los más importantes, ¿cuáles serían? Pues siempre empezaría, además, es una cosa muy importante, la historia clínica tiene que estar perfectamente secuenciada. No puede ser una historia clínica que yo en la primera página ponga el tratamiento, en la última página ponga la exploración del radiólogo, entre medias ponga el consentimiento informado, luego detrás ponga el diagnóstico. No, no, no. Debe seguir un orden lógico. Y eso es uno de los problemas con los que yo me encuentro cuando tengo que hacer un dictamen. A mí los compañeros me mandan la historia clínica como si fuera un puzzle y me la tiran como si me lo... Yo cada vez que veo un correo de algún compañero que me manda para hacer un dictamen, una historia clínica, y veo que tiene muchos archivos pequeños, me echo a temblar. Porque incluso ha habido compañeros que no han sido lo suficientemente honestos, y lo digo así de claro, como para coger, ordenar la historia clínica, hacerle fotocopia y hacerme un documento PDF por orden. Eso es lo mínimo que se puede hacer y que se debe de hacer. No, pues me lo han mandado en archivo JPG. Y a lo mejor imaginaros vosotros lo que es imprimir, pues 110 páginas en JPG, desordenada y ahora ordenarla. Se pone muy mala leche. Os lo digo así de claro, porque me resta un tiempo tremendo. Y cuando ya tengo que empezar a hacer, digamos, el trabajo intelectual, ya estoy cansado. No, ya, caca. Esto ya caca. Eso digo yo que es caca. Pero que ¿Caca? Disculpa, Dionisio, es que no se te oye, has silenciado el micro. Abajo a la izquierda tienes silenciar el micrófono, si le pinchas, y si no, María, ya. No, Ahora te oímos. Ahora, vale. Bien, gracias. Es que, vale. Bueno, pues disculpa, pero no, yo no le había... No, yo no le había... Vale. El chino que está dentro del ordenador. Eso sí. Los datos clínicos, como digo, lo primero de todo es motivo de consulta. Está muy claro. ¿Qué le pasa a usted? ¿A qué lo atribuye? ¿Desde cuándo? Y ponerlo. Y una cosa que tiene que estar muy clara es si ese motivo de consulta es porque el paciente viene por primera vez a ti o por si lo que quiere es saber una segunda opinión, porque ya haya consultado con otro compañero. Poner eso también, por favor. Si es segunda opinión o si viene como primera opinión, como primera consulta. A continuación, le haremos una anamnesis, que son los antecedentes clínicos generales, historias de enfermedades que tiene esta persona, alergias, que es fundamental, estado gravídico, si es una chica joven, si está embarazada o pudiera estarlo, si está en tratamiento con anticonceptivos, si es una persona, si una cardiopatía, todo tenemos que recogerlo ahí, ¿vale? Nos haremos una ficha para que no se nos olvide absolutamente nada y bien protocolizado. Y luego ya, una vez que tenemos los antecedentes generales de esta persona, ya pasaremos a los antecedentes clínicos específicos relacionados con el motivo de consulta. Es lo que os decía antes, desde cuándo tiene esto, a qué lo atribuye, ha tenido algún tratamiento, no ha tenido ningún tratamiento, qué otro profesional la ha visto, cuánto tiempo lleva con él, en fin, ¿por qué cree usted que le ha pasado? Todas estas cosas, recogerlas bien. A continuación, ya una vez, muchas veces, y los que ya tenéis alguna experiencia me podréis confirmar si es así, muchas veces solo con el motivo de consulta ya nos hacemos una idea muy aproximada
de lo que el paciente tiene. O sea, fijaros si es importante recoger eso y hacer una buena anamnesis. ¿De acuerdo? Luego ya pasaremos a la exploración. Entonces, procedimientos y maniobras exploratorias que vayan encaminadas precisamente y en base a ese motivo de consulta y a esa anamnesis que nosotros hemos hecho. Si os dais cuenta, todo esto es que vamos a ir cada vez subiendo peldaños. Y si así es nuestra actuación en la consulta, así es como debemos de plasmarlo en la historia clínica. Si no es difícil, hay que ser un poquito ordenado y punto. En la exploración también, bueno, hay veces que tenemos que solicitar análisis clínicos, hay veces que tenemos que solicitar radiografías. Bueno, pues todo esto, si son radiografías, nos vienen informadas por un radiólogo, pues ese informe del radiólogo, hacer una copia y quedarnos con él. Yo recomiendo que los originales, si los habéis hecho vosotros en consulta, por ejemplo, yo tengo un digitalizador de imagen, hago radiografía, pues yo me quedo con el original y al paciente le doy una copia. Pero si es el paciente el que te trae la radiografía de fuera, hazle tú la copia, haz una fotocopia con la firma del informe del radiólogo y eso archívalo en la historia clínica. ¿De acuerdo? El paciente, que es el que ha pagado la radiografía, el que ha pagado el informe, es el propietario del informe. Eso sería una fuente externa a tu consulta. Pues eso es del paciente. Ahora, lo que tú has generado dentro de la consulta, el paciente tiene derecho a quedarse con una copia, pero tú te puedes y te debes de quedar con el original, ¿vale? No pasa nada si el paciente se lleva el original y tú te quedas con la copia, pero lo ideal sería eso, ¿vale? Y luego también, pues otras partes, en el tema de exploración, pues quedaros también con partes de interconsulta que hagáis. Lo que habéis visto lo que yo os decía antes que era el parte, pues hacéis parte de interconsulta, solicitáis, hacéis informe de interconsulta, lo solicitáis a algún compañero, pues que digo yo, a un cirujano vascular, a algún dermatólogo, en fin, a quien vosotros tengáis por costumbre enviarlo y quedaros siempre con una copia de ese informe. Una vez ya que tenemos la anamnesis, la exploración, ya estamos en condiciones de elaborar al menos un diagnóstico de presunción. Se le dice al paciente, pues usted tiene tal cosa. Pues se debe poner el tercer punto dentro de la historia clínica, tercer apartado, diagnóstico. Y cuando tenemos ese diagnóstico veremos o desarrollaremos un plan de actuación. Y el plan de actuación que vamos a desarrollar, pues puede ser presentarle al paciente todo el abanico de opciones terapéuticas que tenemos, desde conservadoras hasta quirúrgicas, y que sea el paciente el que lo elija. Si nosotros sabemos, eso ya es parte, fijaros, eso ya en el plan de actuación ya estamos hablando ya estamos dándole información que luego debería de venir plasmada en el consentimiento informado, porque le estamos diciendo, imaginaros el caso del paciente que viene con una onicocristosis de repetición que ya durante este último año ha venido 3 veces, y las 3 veces con la uña infectada y tal, y ya habéis visto vosotros que el problema es porque tiene una uña demasiado ancha o porque la tiene deformada y requiere una cirugía. Bueno, pues hay que decirle al paciente, mira, te he hecho una radiografía o te he hecho esto y aquí esto te viene porque tiene una exóstosis o porque es un problema de la uña. ¿Qué opciones tenemos de tratamiento? Pues tenemos, cada vez que se te infecte, vienes, te pongo tu antibiótico, te corto tu uña y te vas a tu casa, o si quieres tenemos la opción o como alternativa al tratamiento conservador, tenemos alternativa tratamiento quirúrgico. Ah, pues ¿en qué consiste? Pues mira, consiste en esto, en esto, en esto y en esto, plasmado. Pues le voy a hacer la técnica de Fenol. Mira, te voy a cortar, te voy a quitar, te voy a aplicar un ácido y esto te va a quemar la matriz, va a ser así. ¿Y qué riesgo, qué consecuencias seguras tiene? Pues mira, vas a tener que utilizar un calzado de una determinada forma durante un tiempo, quizás los 2 o 3 primeros días no puedas ir a trabajar porque debes de mantenerte en reposo, quizás ya dependiendo del protocolo que vosotros sigáis, explicárselo al paciente. Explicarle los riesgos, decirle, y bueno, y si esto no sale como Dios manda o como quisiéramos todos que saliera, puede que tenga una infección, que intentaremos solucionarla de esta manera, puede que te quede una cicatriz de tal o cual manera, puede que tenga, y todo eso plasmarlo y decírselo al paciente. ¿Por qué? Porque según la ley de autonomía del paciente, el paciente es el que tiene que dirigir y según su voluntad es el que tiene que plantearnos a nosotros el tratamiento. Antiguamente había una atención paternalista, y aquí es lo que decía el médico, o en este caso el podólogo, era lo que se hacía. Venías 3 veces con la uña, mañana vienes que te voy a operar. Y yo que mañana vienes que te voy a operar. Bueno, pues mañana
vengo y me opera, o no vengo y no me opera, en fin, pero esa era la historia, ahora no, ahora hay que darle siempre la posibilidad al paciente para que él elija sobre el tratamiento adecuado, ¿vale? A continuación, lógicamente, ya pasamos al consentimiento informado. En el consentimiento informado tenemos que plasmarlo y ahora después lo veremos que también tiene sus tres partes. Su preámbulo, su parte, digamos, nudo o el centro fundamental del consentimiento y la tercera parte que sería la parte, digamos, de aceptación del tratamiento. Y al paciente en la autorización propiamente dicha. Esa sería la tercera parte, ¿vale? Pues eso sería el consentimiento que ahora en 5 minutos estamos hablando un poco más centrado en él. Los informes que tendríamos que darle, bueno, pues ya el paciente está en consulta, ya lo hemos visto, ya le hemos dado el consentimiento informado y le decimos, te lo llevas y lo firmas en tu casa y luego me lo traes. Importante, no le hagas al paciente firmar el consentimiento en la antesala de la cirugía, porque si eso se demuestra que es así, los jueces te lo pueden echar para atrás porque se consideraría un consentimiento viciado, ¿vale? Que el paciente está tan nervioso que firma lo que le ponga, porque está pensando en la cirugía y madre mía, pues hacerlo antes. Se le da un informe de consejos prequirúrgicos antes de que venga la cirugía y ahí que vamos a poner las recomendaciones, venga usted con los pies limpios, traiga unos calcetines nuevos, limpios, los zapatos que sean también nuevos o por lo menos lo más limpio posible, venga acompañado de una persona porque luego usted no va a poder conducir, tómese tal antibiótico en caso de que sea preciso, traiga tal medicación que a continuación la tenemos que poner, como por ejemplo si va a necesitar una terapia antitrombótica con una heparina de bajo peso molecular, en fin, todas estas cosas, la ropa adecuada, no venga con las uñas pintadas, no traiga joyas, todo esto se lo tenemos que dar en un informe prequirúrgico al paciente o la paciente justo antes de que venga, vamos, unos días antes para que cuando venga a consulta se lo traiga bien aprendido. Ya estamos el día de la consulta, ya estamos el día de la intervención, perdón. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hay que rellenar una hoja de registro quirúrgico. ¿Y ahí qué vamos a poner? Pues hay 3 cuestiones que se van a poner en la hoja de registro quirúrgico. Una es hacer lo que se llama el chest list de quirúrgico, que sería hacer una lista, hacer un chequeo de seguridad del paciente. ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a controlar si todas las caducidades de medicamentos o material fungible que vayamos a utilizar, jeringas, lo otro. Vamos a hacer un chequeo para que todo esté bien. La anestesia, por supuesto, los fármacos que vayamos a utilizar, las suturas que vayamos a utilizar. Es decir, hacer un chequeo de todo y anotarlo. Eso yo tengo en mi historia clínica una forma de hacerlo, lo tengo todo reflejado y generalmente la cirugía no la hace uno solo. Nosotros en mi equipo hay un compañero que es podólogo, que es enfermero, que tiene muchísima experiencia en cirugía cardíaca, el compañero Nino Fuentes. Pues él es el que lleva su responsabilidad y él cuando terminamos, que es el que le está tomando las constantes al paciente antes de entrar, durante la cirugía y después de la cirugía, él rellena esa hoja, me la da y yo la meto en la historia clínica. Una vez que ha terminado la cirugía hay que rellenar una hoja de parte de quirófano propiamente dicho, que la tiene que rellenar el que hace la cirugía, en el que pone a qué hora empieza la cirugía, a qué hora termina la cirugía, a qué hora se pone el manguito de isquemia, cuándo se termina, cómo se ha operado el pie derecho, qué anestesia se le ha puesto, cómo se ha desarrollado la cirugía, ha hecho una incisión de tal, hecho tal, todo bien especificado. A qué hora empieza, a qué hora termina. Y la incidencia que tú te hayas encontrado. Por ejemplo, yo quiero hacer una cirugía de una osteotomía a nivel de la cabeza del metatarsiano, pero mira por dónde, cuando estoy abriéndola, me encuentro que al quitar la exóstosis, ahí hay una osteoporosis tremenda, o me encuentro con un quiste que me impide que yo haga esa técnica quirúrgica. Pues sobre la marcha no voy a dejar así el pie y empezar a preguntarle al paciente cómo quieres que te opere. Eso tenemos que tenerlo previsto antes. Pues luego después en la hoja pones, pues mira, tenía así, pero como consecuencia de esto he tenido que hacer tal otra técnica. Y hacer la técnica que más se acerque a el problema que presenta el paciente y que menos problemas le pueda ocasionar en el postoperatorio. Todo eso hay que hacerlo. Hay que hacer también
Hay que hacer también un informe de control posoperatorio para dárselo al paciente, donde se le ponga: tómese esta medicación para controlar el dolor, ponga el pie de esta manera, haga esto, llame a este teléfono si tiene algún problema y tal día venga usted otra vez a consulta. Ese sería el control posoperatorio. Y luego haríamos la hoja de evolución cuando ya viene el paciente, donde se van anotando todas las cosas, y ya cuando termina la cirugía hacer el informe definitivo de alta. Que sabéis que, como hemos visto antes, es un informe que es preceptivo y siempre hay que hacérselo al paciente, porque él con ese informe puede ir a donde quiera, a su médico de cabecera, a otro compañero, pero nosotros tenemos la obligación siempre de hacer eso. Bueno, ya para terminar hablaremos un poquillo sí del consentimiento informado y se finí. La estructura, según Albarrán, Elena Albarrán y colaboradores, escribieron un artículo muy bueno en una revista europea de ciencias podológicas de Madrid, y esta médico es forense allí en Madrid, y ella decía que, según el artículo 3 y 8 de la Ley 41 del 2002, la estructura del consentimiento informado debe tener un preámbulo, como decía, una exposición o cuerpo de documento y la fórmula de aceptación. Y prácticamente ya lo hemos visto antes, el preámbulo, pues lo mismo de siempre. Es importante, aquí pongo firma de testigos si se considera necesario. Por ejemplo, si viene un paciente, el caso del menor maduro, que sería el chico de 15 años, que viene a que le haga una cirugía. Si el chico quiere operarse, tú le haces la cirugía, pero si el chico no quiere operarse, aunque el padre diga, no se la haga. Entonces, a la hora de pedir el consentimiento informado al ser menor, el padre actuaría como testigo. Es decir, yo le pido al hijo y al padre que firmen ambos la hoja de consentimiento informado. Y aquí el padre actuaría como testigo. ¿De acuerdo? El cuerpo, pues lo que os decía, el procedimiento terapéutico y los objetivos, las alternativas que tiene, los riesgos frecuentes de la intervención, de la anestesia, el procedimiento propuesto, el riesgo de fracaso y los riesgos añadidos particulares. Y como tercera parte, la fórmula de aceptación. La fórmula de aceptación que el paciente reconoce y así lo expresa, que le hemos dado la información suficiente, que ha leído bien el consentimiento informado, que le pedimos permiso para recoger fotografías y luego utilizarlas con determinado fin, el lugar y la fecha donde se va a hacer, y, como digo, deben de ser 2 copias, una para nosotros y otra para el paciente. Y hay una fórmula que se pone justamente debajo de la fórmula de aceptación, que es la fórmula de revocación, en la que el paciente te puede firmar si quiere que no le haga el tratamiento. Mire usted, yo no quiero seguir. Se entendería un poco como la hoja de alta voluntaria cuando estamos en el hospital, ¿vale? Se entendería un poco como eso. Bueno, y básicamente, yo sé que ha sido una charla un poco espesa, pero es que tiene que ser así. Y lo que creo es que a algunos de ustedes posiblemente le haya venido bien, porque no sé hasta qué punto cumplimentamos los textos como deberíamos de hacerlo. Entonces, yo os doy las gracias porque habéis estado de una forma impenitente siguiendo la charla. Al colegio le vuelvo a dar las gracias porque otra vez me vuelve a abrir la ventana de explicar una cosa en la que me siento como pez en el agua, que sigo un poco el guión de las diapositivas porque, bueno, para que también lo sigáis vosotros y hacerlo ahí un poco, pero habéis dado cuenta, he puesto pocas fotos. La última foto que he puesto es esta, en la que, bueno, pues yo estaría con mi gorrilla ayudándole a algún compañero a dar los pedales o a dar remos para poder salir del charco donde nos hemos metido, ¿vale? Así es que yo ya poco tengo que decir, simplemente si alguien quiere que sigamos con el tema y necesita alguna aclaración, gustosísimamente la podría resolver, ¿vale? Voy a esperar un momento. Ahí. Muy bien, Dionisio, pues muchas gracias. Darte la enhorabuena porque la charla es realmente dura. Pero bueno, lo has hecho un poquito ameno. Hemos estado ahí pendientes de ti. Esto es una María de la que llamamos siempre. Yo siempre he dicho que todo esto de los temas de los consentimientos informados,
de los informes, ha evolucionado tan sumamente rápido en nuestra profesión que no estamos acostumbrados y muchas veces nos perdemos. Entonces, charlitas como esta que tú nos has dado ahora mismo, pues nos viene muy bien, sobre todo para saber los aspectos legales. Aunque yo siempre defenderé que esto son criterios para poner en su sitio nuestra profesión y no como miedos legales a que nos puedan denunciar. Dicho eso, yo te quería hacer 2 preguntitas sobre nuestro quehacer diario. Consentimiento informado, está claro que para todo procedimiento cruento, infiltraciones, cirugía, está clarísimo. Pero, ¿qué opinión te trae, pues, por ejemplo, el consentimiento informado para las quiropodias? Sé que es una cosa que a todos los que vengan, la mayoría son abuelitos, ponerlos a hacerle eso, pues nos puede traer muchas dificultades, pero a la vez cubrirnos las espaldas en determinadas cosas. Y por último, me gustaría, yo estuve un tiempo también trabajando como perito podólogo, y a la hora de hacer los informes, pues lo que es la historia clínica difiere mucho de lo que es un informe pericial. Y cuando algún compañero te llamaba para hacer un informe pericial de parte o contraparte, cuando se lo enseñabas decía, oye, ¿pero esto qué es? Entonces, tú que tienes muchísima más experiencia que yo, seguro, pues me gustaría que informaras a los compañeros un poquito la diferencia para que sepan por dónde van las cosas. Muchas gracias. Vale. Bueno, mira, la primera pregunta que me hace lo del consentimiento informado en quiropodia. Vamos a ver. La ley dice que el consentimiento informado debe ser verbal, salvo en aquellos momentos que se presente un riesgo para el paciente. En este caso al paciente no está de más entregarle un documento en el que se diga en qué consiste una quiropodia y apuntar nosotros en su ficha de paciente dentro de la historia clínica. Se le explica al paciente de lo que tiene aquí porque el eloma que tiene representa tal problema que debajo me encuentro una infección y hay que eliminar esto y tenemos el riesgo de que pase tal o cual cosa. Sí se debe de hacer en ese caso, pero en una quiropodia normal y corriente de paciente que viene y tal, tú con que se lo expliques y le digas, mire usted, trae la uña mal y es posible que le haga un poco de daño ahora al cortársela porque viene un poco descuidado, porque viene en estas condiciones o viene en aquellas. Yo no soy muy partidario de dar tanto documento, sí información, pero tanto documento al paciente porque es que ya, fíjate, si cada vez que venga le vas a solicitar que te haga un consentimiento informado, si ya el paciente cuando viene le pides que te firme lo de la protección de datos, si ya le dices, incluso hay compañeros que antes de entrar el paciente le hacen que haga una encuesta de autochequeo para luego no tener que andar preguntando mucho, simplemente la ley dice, pues tiene esto. Si ya el paciente lo está atiforrando, porque hay atiforrarlo de documentos y de firma, el paciente puede un poco, vamos, que tampoco se va a encontrar muy a gusto. Pero lo que está muy claro es que tú le tienes que al paciente lo que le puede pasar. Porque si tú has cometido un error, si tú has cometido una negligencia a la hora de realizar una quiropodia, no creas que por tener el consentimiento informado del paciente te va a librar de la responsabilidad. No te exime de ninguna responsabilidad en una mala praxis o en una imprudencia que tú tengas el consentimiento informado. Y muchas veces a mis compañeros me dicen, pensando en medicina o en este caso podología defensiva, que hay que huir también de la podología defensiva. Entonces yo por esa parte ahí, bueno, lo pongo un poco en duda. Si ya te viene un pie de riesgo, que es un paciente diabético con una escara de tales dimensiones o con cualista, entonces sí es conveniente coger y por lo menos para que él tenga constancia y tú tengas constancia de que él se ha enterado de lo que le estás diciendo. Pero claro, si tú ahí coges al paciente cuando viene a la quiropodia y ya hemos dicho que el consentimiento informado hay que darlo días antes, ¿qué hace? Se lo da, le dices, váyase usted y pasado mañana viene para que le realice la quiropodia. Y si no, y de no, hombre, para una quiropodia no, pues no se lo dé. O sea, no le pidas que te firme el consentimiento informado. Infórmale y, lo que es muy importante, anótalo en la historia. Mira, yo tuve un caso de un tratamiento de un papiloma en una paciente que demandó a nuestro compañero con un papiloma, porque decía que le había hecho una quemadura y que ella no había firmado nada de quemadura. En la historia clínica venía perfectamente estructurada y venía perfectamente dicho y allí plasmado que le informa al paciente que se le va a aplicar tal tratamiento, que dentro de las alternativas de los tratamientos que tenemos es cantaridina, lo que se le puso, y que esto le puede formar una vesícula, que tal. El paciente accede y le hago, bueno, pues eso, luego yo en mi informe pericial lo reflejé y al juez
Y además se lo expliqué como me lo estoy explicando ahora mismo, y el juez eximió de culpa a este compañero guión compañera. ¿Sabes? O sea... Sí, mi pregunta era más referida sobre todo eso, al consentimiento verbal, tanto en eso y, bueno, se me ha olvidado preguntarte por el tema de la plantilla, pero sí me gustaría que dieras una pequeña noción sobre el informe pericial y el informe podológico para que los compañeros saben hasta dónde. El informe pericial es un informe que tú haces a petición de. El informe podológico no, el informe podológico es el que tú haces para darle al paciente. El informe pericial también se conoce con el nombre de dictamen. Y eso tú lo haces y tiene otra estructura diferente a esto. Básicamente, lo mismo. O sea, tiene su preámbulo, su cuerpo de documentos y sus conclusiones, que sería, igual que hemos dicho la aceptación en el consentimiento informado, pues el dictamen no es una aceptación, obviamente, pero sí son unas conclusiones, unas consideraciones y unas conclusiones. Y luego la firma y rúbrica del podólogo, que tiene que estar en todos lados, que si se hace con papel timbrado, mejor todavía, porque le dan más carácter de... pero muy diferente. O sea, una cosa es un informe de estado, que sería más bien un parte de estado, que es lo que tú le das al paciente, con lo que le he hecho. Otra cosa es que el informe pericial es lo que un tercero considera en base a unos protocolos y a una actuación de un compañero, si ha habido una mala praxis o no ha habido una mala praxis. Es decir, paciente que entra a consulta con la uña hincada y se sale de la consulta con la uña operada, pero le ha seccionado un tendón. Entonces tú dices, bueno, ¿tiene algo que ver la cirugía con que este paciente se quede cojo? Y ese es el trabajo del perito. Y por eso el perito, cuanta más y veraz sea la información que tiene, mucho mejor para salir del campo. ¿Sabes? Muy bien. Pues vamos a pasar a una ronda de preguntas que tenemos por aquí. Yo te voy a hacer la primera, pero después, como siempre hemos hecho, abriremos todos los micrófonos y estoy convencido que de forma ordenada podremos preguntar todos, ¿vale? Mira, hay un compañero, Jesús, que dice: buenas tardes y gracias por la charla. Tengo varias preguntas. Para el tratamiento de papilomas, entiendo que en ese caso sería la entrega y firma en el mismo momento en el que el paciente está en la consulta. Y la misma pregunta para el caso de una punción seca en podología. Y por último, te pregunta si puede enviar un informe a través de vía email. Eso es muy interesante. Vamos a empezar por el final. El tema del mail. Te lo tiene que solicitar el paciente con una foto del carnet de identidad y con un documento que tú le tienes que pasar al paciente, que tu agente que te lleve todo el tema de la ley de protección de datos te lo tiene que facilitar. Igual que te facilitan el que ponga la coletilla en todos los documentos que tú le estás mandando al paciente, todos los informes, cuando mandamos un mail, todo lo que ponemos ahora abajo que nos lo ha dado nuestro agente, pero el paciente te lo tiene que solicitar así. Tú nunca debes de mandar por mail un informe porque el paciente te llame por teléfono y te diga, me tienes que mandar un informe de tal. Tú le dices, no, lo siento mucho, pero no puedo. Esto es el trámite reglamentario a este. Porque si tú se lo mandas así, puedes tener un problema. Igual otra cosa te voy a decir. Si llega, por ejemplo, el hijo de una paciente a nuestra consulta y nos pide un informe de su madre, no. ¿Vale? No se le da. Eso sí, si ya te trae un documento como una autorización de la madre con su carnet de identidad y tal, ya te lo puedes plantear. Pero si alguien te pide, por mucho que sea su hijo, por mucho que sea su esposo, nunca se le debe dar a nadie. Pero lo del mail es importante que se tenga en cuenta también. Hay que seguir un proceso reglamentario. Te hay que dar, incluso, a mí mi asesor me dijo que te dé una copia una fotocopia del carnet de identidad. ¿Qué era otra cosa? Lo de la punción seca y lo otro. Yo en el tema de la punción seca y en el tema del tratamiento del papiloma depende de la terapia utilizada. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, si tú vas a utilizar ¿qué te digo yo? Le vas a utilizar un cáustico que le pueda dar una quemadura, le pueda... En fin, si tú ya que le vas a pedir el consentimiento informado por escrito, hazlo bien. Y dile, vete a tu casa y pasado mañana vienes, y si lo haces así. Y en el tema de la punción seca, igual. Si lo vas a pedir por escrito, porque de la otra manera... Yo supongo que el compañero lo preguntará precisamente por eso, porque si le dices, oye, firma, llévate esto, léelo en casa y vienes en 2 o 3 días, pues probablemente a lo mejor se vaya a otro
y no te venga más a la consulta. Pues, no sé, eso siempre lo tenemos. De todas maneras, bueno, también anótalo en la historia, dáselo que te lo firme en ese mismo momento, si tú ves qué tal, pero que tú, mira, ya nosotros muchas veces nos damos cuenta en el plan que viene el paciente. Yo hay pacientes que, porque, Sí. bueno, pues sí, venga, firma tal, pero hay otros pacientes que por mucho que te firmen, tú sabes que te van a complicar la vida. Y lo sabemos. Y ya cuando el paciente entra y por la forma que tiene el paciente de dirigirse a ti, dice, este me va a complicar la vida. Bueno, pues en ese caso yo me guardo mucho el tratamiento que le vaya a aplicar y siempre empezar por la escala terapéutica más baja y decírselo bien al paciente. Y la información, cuanta más información, mejor. Muy bien. Pues vamos a abrir los micrófonos de todos, aunque hay algunas preguntas, pero los dejamos abiertos para que sean ellos personalmente y si no, pues yo mismo te las leeré. ¿De acuerdo? Right. Muy bien, pues abrimos los micrófonos. Hola Dionisio, buenas tardes. Buenas tardes. ¡Hombre! Enhorabuena por la charla. Gracias. Enhorabuena por ayer también te escuché. O sea, eres un crack. Muchas Oye, gracias. mira, tenía yo una duda que se me plantea a mí siempre en la clínica cuando hago una cirugía y emito un informe sobre el tiempo de asesismo laboral que puede tener el paciente, más que nada por la acción, o sea, en caso de obreros de construcción o de conductores que no tienen una deambulación, o sea, que no se pueden incorporar al trabajo de forma inmediata. El médico de la mutua o el médico de la seguridad social, en un momento dado, hemos tenido la pega de que ha querido abrir el vendaje. Entonces, la responsabilidad ahí, ¿qué ocurre? Porque yo me pongo negro, siempre les digo al paciente que si me tocan los vendajes, sobre todo si es una cirugía MIS, que la responsabilidad va a recaer en el que le toque. Claro. Pero claro, normalmente no suele pasar mucho, pero a veces ha ocurrido que hay algún médico que ha querido levantar un vendaje. No. Imagínate en un vendaje, en una cirugía MIS, que es fundamental. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? Está claro que no debe tocar el vendaje. Es decir, Claro. no debe hacer absolutamente... Vamos a ver, el médico de la mutua no es el médico que trata al paciente. Claro. No es el que lo trata. La responsabilidad del tratamiento es tuya. Y dentro del tratamiento está el vendaje o el tipo de cura que tú le vayas a efectuar al paciente. Sí, yo les hago un informe. Y en el informe siempre ponerlo clarísimamente, que el paciente, por el tratamiento que ha seguido durante tal y tal día, que no debe de ser manipulado el vendaje. Sí, se pone. Que tú te exime de cualquier responsabilidad, pero además ponerlo así de claro, que te exime de cualquier responsabilidad en caso de que ese vendaje venga manipulado. Porque ya está bien, porque muchas veces casi es por falta de confianza, por desconfianza. Así lo hago, pero algunos me lo han abierto y aparte dice, ¿quién te lo ha hecho? Un poco lo típico de siempre. Sí, esa historia, ¿qué te voy a contar y qué me vas a contar? Pues imagínate con los años que tengo ya. Oye, otra pregunta, aprovecho ya y sigo y ya acabo. Mira, el consentimiento informado, yo he tenido opiniones de distintos abogados que me han dicho, unos que mejor hacerlo ambiguo, porque así es mejor, y otros que me dicen que tengo que hacer uno para cada técnica, uno para ondas de choque, uno para electrobisturí, otro para láser, otro para cirugía. Entonces veo que son demasiados impresos los que tenemos que tener. Entonces, yo no sé si sería mejor tener uno genérico diciendo que... Es mejor tener uno específico. Sí, mejor tener uno específico porque no son... Fundamentalmente te voy a decir por qué. Porque no son los mismos riesgos. Ya, pero si en ese genérico incluyes todas las técnicas y todo lo que según la legislación puede realizar el podólogo, no. Puedes incluir todo ahí, ¿no? No. Tú fíjate, mira, Paco, yo te digo una cosa. Yo me fijo mucho en los consentimientos que manejan aquí en el servicio público. Entonces yo estoy utilizando una adaptación de los consentimientos que tienen aquí el Servicio Andaluz de Salud para el tratamiento de mis pacientes. Entonces, si ellos, y además lo están haciendo de esa manera, ellos no te lo hacen así genéricamente. Y tú te vas, por ejemplo, a la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatológica, también tienen todos su consentimiento específico. Yo lo haría específico. Uno para cada cosa. Yo lo haría específico. Vale, gracias. Y felicidades, ¿eh? Gracias. ¿Hay más cosas por ahí?
Si tenemos a alguien que quiera preguntar, tenéis que activar el micrófono. Yo, a conato de lo que estabais contando sobre los vendajes, Paco, hace poco le conté un caso que me pasó, bueno, esto es una de abuelito. Una cirugía multi, con una multi, todo perfecto, todo salió genial, su era muy contenta y tuvo la mala suerte, digo mala suerte, porque la llamaron para operarla de una prótesis de rodilla, del mismo pie que había sido operado. Claro, a la hora de entrar al quirófano se lo quitaron todo absolutamente. Y a los 2 o 3 meses que yo decía, ¿qué le ha pasado a esta señora? La llamábamos, no nos respondía, hasta que un día me dijo, estoy ingresada en el hospital. Cuando vino a consulta, el dedo miraba para Cuenca y decía que qué le había hecho. Me ha dicho el traumatólogo que a ver qué me has hecho aquí, que fíjate esto. Entonces lo primero que le pregunté, ¿has llevado el vendaje? No. ¿Cuándo te lo han quitado? Pues supongo que el día de la cirugía. ¿Te lo han puesto alguna vez más? No. ¿Han llamado o me han llamado a mí para intentar ver qué pasaba? Tampoco. Menos mal que tenía fotografías de la intraoperatoria y del posoperatorio. Eso me salvó. Eso me salvó porque el traumatólogo iba por mí. Bueno, iba a decir una palabra fea, pero no me voy a limitar, ¿vale? La señora lo entendió y entonces arremetió contra el traumatólogo. Ya no sé dónde habrá quedado. Pero tenemos que ser muy cuidadosos porque estábamos con la espada de Damocles encima, vamos. Siempre. Siempre. Mira, una cosa que que os he comentado, que en cuanto a la responsabilidad civil, que no, la responsabilidad sanitaria que tenemos, el responsable civil subsidiario es una compañía de seguros frente a, la mayoría de las ocasiones, el sistema sanitario público. El sistema sanitario público puede mucho por muchas cuestiones, porque maneja dinero y porque también tiene una serie de abogados, que en muchos casos son abogados del Estado que los manejan bien, ¿no? Entonces, claro, nosotros ahí nos vemos siempre un poco en ese aspecto también, pues a pesar de que los abogados con los que estamos trabajando, yo por lo menos con los abogados que he trabajado son intachables, es una gente fantástica, los de las compañías de seguros. Bueno, todos no. Tuve un caso en el que no, pero bueno, se lo dejaré como la anécdota, ¿no? Como el borrón y cuenta nueva, porque aquel fue la cosa que estuvo mal. Pero bueno, pero normalmente los abogados con los que he trabajado muy bien. Y lo que es muy importante, si alguien de ustedes se va a dedicar también al tema del peritaje, yo le recomendaría 2 cosas: que se formara bien, por un lado, y luego por otro lado, que respeten mucho todo lo que es el tema de jurisprudencia al abogado, que no nos metamos nosotros en leyes. Nosotros, la única ley con la que vamos a trabajar se llama protocolo. Y con el arreglo de los protocolos y la historia clínica, nosotros tenemos que saber si ha habido una buena o una mala praxis, ¿sabes? Pero siempre con los abogados, tener una buena relación, que ellos te respeten la cuestión científico-técnica y tú la cuestión científico-jurídica de la cuestión, vamos, del caso, ¿no? Bien. Mira, tengo un par de preguntas por aquí referentes, lo hace Antonio. El uso de los informes, en esto que habla de informes biomecánicos vía email o vía WhatsApp, y si nos piden factura por teléfono para que se la enviemos por vía email. Bueno, la factura, sí, porque en la factura no pones cuestiones clínicas, ¿entiendes? O sea, una factura no te va a generar problemas. Pero siempre cuando te lo pidan por vía mail, por favor, si te dicen, mira, mándamelo por mail, factura o lo que sea, tú le dices, mira, por favor, mándame tú a mí también por mail la petición escrita de que esto lo va a hacer así, una fotocopia del carnet de identidad, por favor. No pasa nada, porque si el paciente tanto necesita la factura, pues tú también necesitas eso. Y hacerlo así. Así vamos a tener mejor cubiertas las espaldas. Muy bien. ¿Más cosas? A ver, aquí tenemos un compañero que dice el uso de dispositivos móviles con datos o fotografías de pacientes. Bueno, esto ya lo ha comentado antes. Pues hay alguna pregunta más, pero está en el entorno de lo que hemos estado hablando. Por lo cual, pues, hasta aquí, si alguien tiene alguna pregunta, pues, con el móvil, o sea, desconectando el micrófono. Yo, bueno, voy a comentar que me están pidiendo, aprovecho que hay compañeros que me están diciendo que quieren empezar a formarse en temas de estos, porque, oye, son temas interesantes. Es que la podología legal
y forense abarca muchísimo. Fijaros, solamente hoy hablando de temas de documentación, fijaros si da para largo la charla, ¿no? Entonces, estamos, claro, como yo me debo, en cierta medida, y le tengo que tener lealtad a la universidad, que es la que me paga cuando estoy dando clase, obviamente, yo le he propuesto hacer formación de posgrado. Queremos hacer formación de posgrado y vamos a intentar, aprovechando que ya estamos teniendo cierto manejo de todos los temas estos informáticos, a ver si podemos hacer algún curso online. Hay cosas que sí, hay que hacer prácticas presenciales, pero intentar hacer un curso que no va a ser un máster ni nada de esto, que al ser online lo vamos a poder hacer, o sea, se descargaría una conferencia, se dejaría colgada, la gente la vería cuando la tuviera que ver, las clases las haríamos así, luego tendríamos una puesta en común, como una mesa redonda, ¿no? Es la idea que vamos a intentar hacer y hacer pues 3 o 4 bloques. Uno de ellos sería este, otro bloque sería el pericial, otro bloque sería el forense, otro haríamos de valoración del daño, y cada uno, bueno, pues yo estaría un poco coordinando esto y con profesores ahí metidos. Eso por un lado. Y por otro lado, pues si hay un grupo determinado de personas importantes, pues también la idea sería hacer una asociación, pero una asociación profesional. ¿Por qué? Porque con una asociación profesional y con unos estatutos ya tenemos a la hora de entrar, sobre todo en el tema jurídico forense, en el tema pericial, ya tienes ahí algo que te respalda, ¿no? Y que te estás formando y hacer una serie de protocolos también para cómo emitir un informe, y cada vez que uno tenga cualquier movida en este sentido, pues que pueda recurrir a las que estamos formando, a los que estamos dentro de esta asociación, para poder, pues eso, recibir también algo de ayuda a la hora de elaborar el dictamen. Entonces, por ahí es por donde estamos ahora mismo encauzándonos en ese sentido. Me he desvinculado un poco del tema de mi vocalía de la AECP porque ya no podía con tanto. Y estoy viendo que en la AECP hay personas jóvenes que pueden llevar la vocalía que yo llevaba igual o mejor que yo, con mucho entusiasmo, y sin embargo ahora el tema este de la podología legal y forense, ya uno no puede estar en todos los frentes. Y me veo como que, bueno, más necesario, por decirlo de alguna forma, trabajando ahora desde la podología legal y forense que en la Asociación Española de Cirugía Podológica, que como digo, hay muy buena gente que está ahí detrás dando caña y bien. Tú haces falta siempre, Dionisio, en todos sitios. Que sí. No, la verdad es que el tema este de los peritajes y la medicina legal, forense, todo esto es un campo, no te voy a decir que nuevo, porque hace tiempo que esto está funcionando, pero muy desconocido. Yo cuando lo hice en la universidad en Alicante, el de perito y valorador del daño, te puedo decir que aprendí mucho y ver la profesión desde otro punto de vista, totalmente diferente. Tu forma de trabajar cambia, no te voy a decir que 100%, pero sí lo ves desde otro punto de vista. Y la verdad es que es muy bueno, muy bueno. Eso, si te llevas a cabo eso, es una muy buena idea para que todos estemos mínimamente informados. Luego ya que ejerzas o no ejerzas es otra cosa. Bueno, pero por lo menos, aunque sea, yo pongo una diapositiva cuando hablo genéricamente, digo, ¿por qué la gente tiene que saber medicina o podología legal? Pues por una cuestión de ética profesional, por seguridad del paciente, o por, aunque sea de una manera, o por tranquilidad, aunque sea solamente por diciéndolo en Román Paladino, por saber cómo salvarte el culo, que también es importante, sí, ¿no? Entonces, exactamente. Por egoísmo, la palabra que no me salía. Me ha salido antes lo de salvarte el culo que egoísmo. Bueno, por egoísmo. Mira, tengo una pregunta de una compañera. Espera, un segundo. Antes es que se me va a olvidar. Has dicho una cosa que en cierta medida lleva razón. Es bastante novedoso que los podólogos estemos dentro realizando periciales. Y te digo por qué. Hasta no hace mucho, los peritos eran médicos. Correcto. Eran médicos. Los peritajes que había que hacer a los podólogos eran médicos. Y eran o forenses o eran valoradores del daño corporal. Pero eran personas que no conocían ¿cómo decirte? ¿No? La realidad del podólogo. No conocen los protocolos, no conocen la realidad de la profesión del podólogo. Entonces, gracias a que el profesor Ricardo de Cerro de Bengoa, catedrático, empezó a trabajar con compañías de seguros, él fue el primero que empezó a romper una lanza de forma
profesional, porque hasta entonces alguno había estado actuando, pero de una forma un poco, no era tan, digamos, tan profesional en el sentido de que estaba tan guiado, sino que, bueno, que lo hacía un poco pues, por llevar otra cosa para adelante. Sin embargo, ya con él empezó sirvió un poco casi como revulsivo su actuación, y así es como y gracias a eso, pues hemos estado, vamos, que empezamos a trabajar. A mí me llamó mucho la atención, él fue mi maestro, al cual le tengo que agradecer mucho, que me enseñó muchísimo sobre esto, ¿no? Y la verdad es que estoy contento con haberlo hecho, con haber sido su pupilo, vamos. ¿Qué me iba a decir? Para esto es como para todo, Dionisio, hay que servir, ¿eh? Hay quien sirve para hacer biomecánica, hay quien sirve para hacer cirugía, y para hacer los informes periciales hay que servir, porque cuando tienes que hacer un informe contra un compañero, entre comillas, te duele mucho, ¿eh? Yo he hecho poco, te voy a decir que 5 o 6 y me da miedo cuando me llaman, ¿eh? Muchas veces procuro quitarme de medio. Yo trabajo, además, yo trabajo casi en exclusiva con compañías de seguros nuestros. O sea, yo, a no ser que ya tendría que ser, para hacer un peritaje de esa manera, pues a lo mejor que me llamara el juez o que me llamara, en fin, ya no sé cómo lo haría, pero yo trabajo exclusivamente con compañías de seguros. Vale, pues te voy a hacer, mira, la pregunta que hace una compañera aquí, referente a si se nos pueden enviar fotos por WhatsApp para hacer una primera valoración rápida. La foto te la manda el paciente a ti, no eres tú al paciente, entonces sí. ¿Entiendes? O sea, como es el paciente el que te está cediendo a ti la foto. Ahora, diferente sería que tú cogieras la foto que la mandara a redes sociales, que no se trata de eso la pregunta. Lo tengo claro, que por lo que lo ha dicho la compañera, comprendo perfectamente por lo que lo ha dicho. Además, me parece que es una pregunta bastante acertada. El paciente con sus fotos puede hacer lo que quiera, porque son sus fotos, y si al que te las quiere mandar, pues que te las mande. ¿De acuerdo? Esa pregunta es bastante oportuna. Muy bien, pues si no hay ninguna más, pues te dejamos que termines. Ah, perdón, Jennifer ha levantado la mano. La compañera que ha puesto otra pregunta. ¿Un justificante para un niño sobre la asistencia a la clínica o cualquier otro justificante tiene que ser firmado por el podólogo que le ha atendido o lo puede hacer un auxiliar? No, lo tiene que hacer el podólogo que lo atendió. Es decir, lo tiene que hacer el facultativo especialista en este caso, que es el podólogo que lo atendió y quien tiene la responsabilidad de todo. La auxiliar no. La auxiliar no lo puede hacer. Ok. Estoy disfrutando lo que no os podéis ni imaginar. Ayer me gustó porque hubo muchas personas, muy bien, pie diabético, mucha sangre, muchas cosas, pero donde yo me encuentro como pez en el agua es en estos temas. No sé, me gusta mucho. Me gusta mucho porque, y sobre todo lo que os decía, veo que la necesidad de continuar con esto lo veo importante, lo veo muy importante, y por eso os daba antes las gracias, porque todo el mundo está por ahí, que si la ecografía, que si el no sé qué, que si la cirugía, que si la biomecánica, que si los runners, que ya sabéis que los runners son, lo que os he dicho antes, son los corredores favoritos. Esos son los runners. Pues yo no tengo nada más que deciros, ya de verdad que lo he pasado muy bien, que se me ha pasado, ¿qué hora es? Pues hemos estado 1 hora y media aquí, dale que te pego. Ha pasado muy rápido. Habéis tenido una paciencia los que hayáis quedado. Es un tema muy interesante. Lo he hecho menos. Muy Bueno, pues interesante. Dionisio, yo te reitero otra vez las gracias. Cada vez que te he llamado a la primera de cambio me has dicho, por supuesto, que sí vamos para allá. Sé que estás súper liado, día sí, día también estás dando charlitas de este tipo y de otros, con lo cual pues te vuelvo a decir las gracias 1000 veces. Cuando termine esto ya nos tomaremos un punto suspensivo. Anda que no. ¿Vale? Somos unos quinticos. Eso, ¿vale? Unos quinticos. Muy bien. Pues nada, no dudes que te volveré a llamar. Luego sí, por supuesto, cuando me necesitéis, ahí está. Y otra cosa que iba a decir, si alguna vez os veis en alguna tesitura por cualquier historia, nunca le entreguéis ningún documento al abogado de la otra parte ni a nadie. Simplemente vosotros, en el momento en que alguien penséis o tal, no os importe llamarme, que yo tranquilamente, además,
lo hago con muchísimo gusto, el informaros, porque yo sé lo que siente y lo que pasa una persona cuando lo demandan y cómo va la cosa, ¿eh? La gente lo pasa mal. Sí. Y que haya alguien a tu lado que por lo menos te dé ánimo y te diga, venga, vamos a hacerlo por aquí, vamos a hacerlo por allí, eso es importante. Por eso digo, no dudéis nunca cuando alguien tenga alguna necesidad. Muchísimas gracias, Dionisio. Muchísimas gracias. Yo espero que no lo tengáis que hacer por el Nadie. bueno, pero aquí estamos. Yo tuve hace poco una consulta personal como perito por un compañero, o, bueno, por un tratamiento, y la verdad es que el muchacho pues, venía acojonado, como yo hubiera ido, cuando recibes una carta judicial y de abogados, y bueno, pues al final te da las gracias por el apoyo, porque no sabía por dónde andar, le das soluciones y bueno, pues al final ahí quedó, no ha vuelto a saber más y por lo menos está respirando. Eso es. Que cuando te llega una cosa del juzgado, dice, uff, aunque sea de bueno, pero vamos. ¿Vale? Es verdad, el Bueno, Dionisio. hay que tenerlos lejos, ¿eh? Sí. Y Hacienda. Muy bien, pues Bueno, muchas gracias a todos y Muchas gracias. nos vemos en la siguiente. Vale, muchas gracias.